One Piece. Mi venganza. Capítulo 31. A mitad de su sueño, de repente levantó la cabeza. Este movimiento repentino sobresaltó a la gente a su alrededor, provocando que soltaran un grito de sorpresa. Sin embargo, él, como si nada, continuó comiendo su almuerzo inacabado. Del otro lado, Carnes y los demás seguían esperando. En su tiempo libre, Carnes le preguntó a Demiurge sobre algo. ¿Cómo van los suministros para el barco? Estamos a más de la mitad del progreso. Debería estar completado esta noche, respondió Demiurge. Entonces zarpemos mañana por la mañana. Poco después, el camarero trajo la comida. Fue cuando Carnes y los demás estaban a mitad de su comida que un hombre con los brazos desnudos y un sombrero de vaquero naranja pasó junto a Carnes y se dirigió hacia la salida del restaurante. Carnes, que estaba comiendo, notó de inmediato el tatuaje en la espalda del hombre. Esto le hizo detener su movimiento de comer. Mirando el gran bigote blanco. ¿Cómo podría Carnes olvidar un patrón tan distintivo? Fue sin duda el símbolo de los piratas de Barba Blanca. Y entre los piratas de Barba Blanca, Carnes solo conocía a una persona que tenía este patrón tatuado en la espalda. El capitán de segunda división de los piratas de Barba Blanca, Porgas de Ace. Él está aquí. Carnes entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba a Ace salir del restaurante. ¿Le pasa algo a esa persona, capitán? Preguntó Inoue con curiosidad. Carnes giró la cabeza y una leve sonrisa apareció en su rostro. El hijo de un viejo conocido. Carnes hizo una pausa por un momento y luego añadió. No, debería decir hijos de dos viejos conocidos. Lidia, que estaba comiendo junto a ellos, se llenó de signos de interrogación al escuchar esto. Capitán, ¿conoce a sus padres? Carnes asintió y tranquilamente siguió comiendo. Nunca he conocido a su madre, pero he tenido tratos con sus dos padres. ¿Dos padres? Las palabras de Carnes instantáneamente causaron que el cerebro de Lidia fallara y tenía el rostro lleno de signos de interrogación. Sin embargo, Carnes no dio más explicaciones. Simplemente giró la cabeza hacia Demiurge y dijo a la ligera. Vigílalo. Entiendo. Enviaré a Shadow Demon, respondió Demiurge con voz profunda. ¿Dos padres, eh? Ciertamente tiene un linaje bastante interesante, se rió Demiurge para sus adentros. No está claro cuánto tiempo ha pasado. En un callejón cerca de la costa. Vuelve, Ace. No vayas tras Teach. Cometió tal acto de matar a sus camaradas, avergonzando a nuestro padre. Y como capitán de la segunda división, debería dejarlo pasar. Teach solía estar bajo mi mando, y ahora es mi responsabilidad tratar con él. Ace miró el Denden Mushi que tenía en la mano con voz resuelta. No te preocupes, Marco. Definitivamente atraparé a Teach. Mientras hablaba, Ace volvió la cabeza hacia el mar no muy lejos. Te escuché mencionar a Marco antes, así que, debes estar teniendo una conversación con los piratas de Barba Blanca. Una voz repentina vino al lado de Ace. Ace rápidamente giró la cabeza en dirección a la voz. Para su sorpresa, junto a él había un hombre con una espada larga de color blanco plateado colgando de su cintura. Y ese hombre era Carnes. Los ojos de Ace temblaron levemente de incertidumbre mientras miraba la sonrisa amistosa de Carnes. ¿Cuándo llegó este tipo? ¿Cómo es que no me di cuenta en absoluto? En ese momento, la voz de Marco volvió a sonar a través del Denden Mushi. Ace estaba a punto de responder. Pero cuando giró la cabeza para mirar el Denden Mushi que tenía en la mano, solo vio un destello y el Denden Mushi desapareció instantáneamente. Tan rápido. Ace quedó muy asombrado e inmediatamente se distanció de Carnes. Sin embargo, para su sorpresa, Carnes no lanzó ningún ataque contra él. En cambio, sonrió y habló con Denden Mushi. Entonces, ¿estás aquí, Neugate? Al otro lado del Denden Mushi. Sobre el Moby Dick de los piratas de Barba Blanca. Al escuchar la voz desconocida del Denden Mushi, la expresión de Marco cambió ligeramente y dijo con voz profunda. ¿Quién eres? ¿Dónde está Ace? Al escuchar el interrogatorio de Marco, la sonrisa de Carnes permaneció en su rostro. Tú debes ser Marco, ¿verdad? En cuanto a quién soy, no creo que sea importante. Solo debes saber que, yo solía ser, bueno, llamémoslo amigo de Neugate. Y en cuanto a Porgas de Ace, está justo a mi lado. Los ojos de Marco se entrecerraron levemente y sus ojos miraron involuntariamente en dirección a Barba Blanca. En ese momento, Barba Blanca parecía haber escuchado la voz del Denden Mushi y caminaba hacia Marco. ¿Un amigo mío en el pasado? Tan pronto como Carnes escuchó esa risa, supo que Barba Blanca estaba al lado de Marco. Mientras tanto, en Moby Dick.
Al escuchar la respuesta de Barba Blanca, Marco y los demás pusieron expresiones de sorpresa. Barba Blanca no respondió. Tenía una sonrisa relajada en su rostro mientras miraba a Marco. En ese momento, la voz de Carnes volvió a llegar a través del Den Musi. ¡Qué nostalgia! Han pasado tantos años. ¿Te ha ido bien? ¿Estás tratando de acercarte a mí? El rostro de Barba Blanca todavía mostraba una sonrisa mientras hablaba con calma. Sin embargo, Carnes no respondió. Continuó hablando solo. Estos años han sido bastante difíciles para mí. Las cicatrices del pasado me hacen vivir con dolor todos los días. Incluso ahora, cada vez que pienso en todos ustedes, esas heridas curadas parecen doler levemente. Mientras Carnes hablaba consigo mismo de sus quejas. Los miembros de los piratas de Barba Blanca en el Nuevo Mundo se echaron a reír. ¿De qué está hablando este chico? Jaja, ¿estoy escuchando esto correctamente? ¿Se está quejando con papá? Oye, devuélvele el Den Musi a Ace. No estamos interesados en escuchar tus quejas y no estamos interesados en tus experiencias. Los miembros de los piratas de Barba Blanca no prestaron atención a las quejas de Carnes. De manera similar, a Carnes no le importaban sus burlas. Continuó hablando con una sonrisa en su rostro. Estos años, casi he fantaseado todos los días con aparecer ante ustedes en mi mejor momento y matarlos a todos instantáneamente. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras. Ambas partes guardaron silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Los rostros de los miembros de los piratas de Barba Blanca cambiaron de inmediato. Capítulo 32. Capítulo 32. Después de un breve momento de tranquilidad, una poderosa oleada de ira y un despertar recorrieron a los piratas de Barba Blanca. Bastardo. ¿Estás aquí para buscar pelea? ¿Hablas en serio, Punk? ¿Sabes siquiera con quién estás hablando? Fue Marco quien habló, su expresión se volvió sombría al escuchar a Carnes fantasear con matar a Barba Blanca. Este tipo de broma no es divertida. Marco apenas había terminado de hablar cuando Barba Blanca estalló una carcajada. Gurarara, ¿crees que puedes matarme? En un instante, los miembros de la tripulación de los piratas de Barba Blanca miraron a Barba Blanca con expresiones de asombro y gritaron. Viejo, ese tipo, antes de que sus hijos pudieran terminar sus palabras, Barba Blanca levantó la mano ligeramente y habló con calma con una sonrisa en el rostro. No te preocupes, no prestaré atención a esas palabras. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, Carnes sonrió y negó con la cabeza. Realmente no has cambiado en absoluto, Neugate. Tu risa sigue siendo tan desagradable como siempre. En ese momento, al escuchar las palabras de Carnes, Barba Blanca quedó momentáneamente desconcertado. Entonces su rostro cambió inmediatamente. Su sonrisa se desvaneció gradualmente y se concentró en el Den Musi en la mano de Marco, bajando la voz. Al ver el repentino cambio de expresión de Barba Blanca, todos a su alrededor, con un toque de confusión en sus rostros, parecieron desconcertados. En ese momento, la voz de Carnes volvió a llegar a través del Den Musi, todavía sin responder a la pregunta de Barba Blanca y hablando de manera ensimismada. ¿Has decidido tus últimas palabras y el lugar de descanso? Oh tilde, si aún no lo has decidido, todavía tienes tiempo. Te lo concedo. Aunque puede que no te conceda tu deseo, quién sabe, podría haber una pequeña posibilidad. Una vez más, al escuchar las insolentes palabras de Carnes y junto con el estado actual de Barba Blanca, algo parecía mal. Marco estaba realmente furioso. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de reprender enojado a Carnes, la voz baja de Barba Blanca se adelantó. Ace. Aléjate a este tipo. Ahora mismo. Las dos últimas palabras, Barba Blanca prácticamente las gritó. En ese momento, su expresión era completamente diferente a su compostura inicial. La sonrisa había desaparecido por completo y las venas de su frente se hinchaban. Los miembros de la tripulación alrededor, al escuchar la orden de Barba Blanca de que Ace se mantuviera alejado de la persona con la que estaba hablando, quedaron atónitos y sus rostros se llenaron de confusión. ¿Qué le está pasando a papá? Nunca había visto a papá tan enojado antes. ¿Por qué razón? Los miembros de la tripulación se miraron y las discusiones comenzaron a extenderse. Por otro lado, Ace también quedó atónito al escuchar las palabras de Barba Blanca. Miró a Carnes, que tenía una espada larga de color blanco plateado en la cintura, con expresión de desconcierto. ¿Mantenerse alejado de él? ¿Por qué papá dijo eso de repente? Al observar la expresión desagradable de Barba Blanca, Marco se acercó unos pasos a Barba Blanca y le preguntó con preocupación. ¿Estás bien, papá? No te ves muy bien. Barba Blanca no respondió.
Su atención ahora estaba completamente centrada en el Den Mushi, y gritó enojado con las venas abultadas en su frente. ¿Eres tú, no? Una fuerte explosión resonó tan pronto como Barba Blanca terminó de hablar. El tremendo haki del conquistador surgió de su cuerpo. Una violenta ráfaga de viento azotó la cubierta del barco. En este momento, incluso aquellos que eran un poco más fuertes entre los piratas de Barba Blanca casi fueron arrastrados por el viento violento causado por el haki del conquistador de Barba Blanca. Incluso aquellos que eran un poco más fuertes estaban a punto de ser arrastrados por el repentino estallido del haki del conquistador de Barba Blanca. Solo personas fuertes como Marco podían mantenerse firmes. Pero aún así, el huracán causado por el haki del conquistador les hizo difícil mantener los ojos abiertos. Papá, cálmate. Marco y los demás miembros de la tripulación le gritaron en voz alta de Barba Blanca. Pero Barba Blanca ya no les prestó atención. Su rostro mostraba una expresión de rabia sin precedentes, con venas abultadas en su frente. Su mirada estaba fija en el Den Mushi, esperando una respuesta del otro lado. Desde que zarpó hasta ahora, solo le habían dicho una vez que su risa era desagradable, y solo una persona había dicho alguna vez que su risa era desagradable. Esa persona alguna vez fue un camarada en quien podía confiar su espalda. Pero se distanciaron debido a diferentes creencias. Se convirtieron en enemigos a causa de una guerra. En el otro extremo del Den Mushi, al escuchar a Barba Blanca gritar su nombre, Carnes no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Parece que todavía me recuerdas. ¿Cómo podría olvidarlo? La voz profunda de Barba Blanca, llena de ira ilimitada, resonó. Ven. Ven al nuevo mundo. Te estoy esperando aquí. Iré. Es hora de que solucionemos nuestros rencores. La voz de Carnes era baja y ya no había una sonrisa en su rostro. Preparad la ropa funeraria para vuestros hijos. Los asuntos de la generación mayor serán resueltos por la generación mayor. No involucres a la generación más joven. Si pones una mano sobre Ace, te mataré. Definitivamente te mataré. Barba Blanca habló con voz profunda. Al ver a Barba Blanca en un estado tan fuera de control, los ojos de Marco y los demás se contrajeron incontrolablemente. Desde que abordaron el barco, nunca habían visto a Barba Blanca tan enojado. Nunca habían visto a Barba Blanca perder el control así. ¿Quién es esta persona llamada Carnes? ¿Cómo podía una conversación separada por miles de kilómetros provocar tanta ira en sus papás? Marco y los demás miraron a Barba Blanca con miedo, sus rostros llenos de incredulidad y horror. Capítulo 33. Capítulo 33. Mientras Carnes escuchaba las amenazantes palabras de Barba Blanca, una leve sonrisa reapareció en su rostro. Mirando el Den Mushi en su mano, habló en tono tranquilo. Sorprendentemente, ¿también puedes recurrir a las amenazas? Recuerdo que nunca solías pronunciar palabras tan sin sentido. ¿Cuál es el punto de hablar cuando las cosas se pueden resolver con acción? Al escuchar las palabras de Carnes, Ace no pudo evitar reaccionar. Podía tolerar muchas cosas, pero no podía tolerar que nadie insultara de Barba Blanca. No te sobreestimes. ¿Quién crees que eres? ¿Crees que papá le tendría miedo a alguien como tú? Ace miró fríamente a Carnes y habló con voz profunda. Carnes miró a Ace pero no respondió a sus palabras. Al otro lado de Den Mushi, en Moby Dick. Todos los miembros de los piratas de Barba Blanca compartían una alineación común con los pensamientos de Ace. Justo cuando pensaban que Barba Blanca tomaría represalias ferozmente contra Carnes, Barba Blanca galardón silencio. Después de un rato, repitió las palabras que había dicho antes. Ven al nuevo mundo. Estaré esperando aquí. No me hagas esperar demasiado. Con eso, Barba Blanca colgó el Den Mushi sin decir nada más. Carnes, al otro lado de la línea, miró al Den Mushi y tampoco dijo mucho. Casualmente le arrojó el Den Mushi a Ace y luego se giró y se fue. Después de conversar con un viejo amigo después de mucho tiempo y finalmente derramar la amargura acumulada en su corazón, Carnes se sintió mucho más ligero. Incluso su estado de ánimo se volvió más alegre. Es hora de volver, murmuró Carnes en voz baja y se fue a grandes zancadas. Se limitó a mirar fijamente la figura de Carnes que se alejaba, mirándolo en silencio irse. Aunque tenía muchas quejas hacia Carnes, también entendía que alguien que podía hacer que Pops mostrara esa actitud no era una persona común y corriente. Y por su conversación, Ace se dio cuenta de que Carnes era un oponente reconocido por su papá. En tales asuntos, a papá no le gustaría que se involucrara. Carnes, Ace susurró suavemente y desvió su mirada de Carnes, volviendo a mirar al Den Mushi. Pronto, abandonó el lugar donde había estado y una vez más contactó a Marco.
La voz de Marco llegó tentativamente. Soy yo. ¿Cómo está papá? Ace respondió con una pregunta. Antes de que Marco pudiera responder, la voz de Barba Blanca fue la primera en llegar. Estoy bien. ¿Ese tipo te puso la mano encima? Al escuchar la voz de Barba Blanca, Ace dudó por un momento antes de responder. No, se fue después de terminar la llamada, papá. Mientras las palabras estaban en la punta de su lengua, Ace de repente pensó si debía decirlas o no. Y en ese momento de vacilación, Barba Blanca, al otro lado del Den Musi, ya había adivinado lo que Ace quería decir. Efectivamente, al segundo siguiente, tal como había anticipado Barba Blanca, Ace hizo esa pregunta. Papá, ¿quién es ese tipo exactamente? ¿Cuándo se conocieron? Ace expresó su confusión. Porque durante todos estos años, él y Barba Blanca habían estado juntos en el mismo barco. Pero nunca supo de esta persona llamada Carnes. No era solo él quien tenía esta duda. Los otros miembros de los piratas de Barba Blanca compartían la misma confusión. Tampoco conocían la existencia de alguien llamado Carnes. Casi instintivamente, todos los miembros de los piratas de Barba Blanca se volvieron para mirar a Barba Blanca. Atil de Barba Blanca dejó escapar un suave suspiro y decidió no ocultar nada, diciendo la verdad. Lo conocí hace mucho tiempo. En ese momento, todavía no había formado los piratas de Barba Blanca y era solo un miembro normal de la tripulación. Y a Carnes, lo conocí en ese barco esos días. Había piratas notorios y despiadados reunidos allí, impulsados por el tesoro y la ambición. En aquel barco la confianza entre los tripulantes era inexistente. Todo se medía con la fuerza y los puños. Y Carnes, él era mi ex vicecapitán. Mientras Barba Blanca hablaba, las ondas de choque reverberaron entre la multitud. Los miembros de los piratas de Barba Blanca presentes, incluidos Marco y los otros comandantes de división, no pudieron evitar encoger los ojos e inhalar profundamente al escuchar estas palabras. El ex vicecapitán. Capítulo 34. Capítulo 34. Después de regresar a la posada, Carnes aún mantenía su buen humor. Durante el largo viaje, aparte de encontrarse con algunos incidentes menores, sus planes habían ido avanzando poco a poco. Sin embargo, hoy se encontró con una persona inesperada. Porgas de Ace, el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Fue él quien le hizo ver claramente a Carnes el avance de sus planes. En ese momento se escuchó un golpe. Carnes giró la cabeza para mirar. Con un crujido, Demiurge entró lentamente mientras la puerta de madera se abría. He encontrado el mapa que solicitaste. Buen trabajo, respondió Carnes, tomando el mapa de la mano de Demiurge. Después de confirmar su ubicación actual, Carnes comenzó a buscar la ubicación de la isla Banar en el mapa. Pronto, Carnes encontró la isla en el mapa. Y no estaba muy lejos de su posición actual. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Carnes cuando se volvió hacia Demiurge y le preguntó. ¿Ha zarpado? Todavía no. Todavía está en la ciudad. Después de que te fuiste, contactó a los piratas de Barba Blanca nuevamente y parece que está bastante preocupado por ti, dijo Demiurge. ¿Es eso así? Carnes sonrió levemente y luego guardó el mapa. Mirando por la ventana una vez más, Carnes de repente dijo algo que no tenía relación. Está por comenzar. Todo encajará. Nosotros, podremos encontrarnos pronto. En lugar de buscar a Barba Blanca en el vasto nuevo mundo, sería más rápido que Barba Blanca viniera al paraíso. Isla Banero es donde Marshal de TH capturó a Ace. Después de eso, TH entregará a Ace a los marines a cambio del puesto de uno de los 7 señores de la guerra. Ace será ejecutado públicamente en Marineford y Barba Blanca vendrá. Gap y los demás también estarán allí. En ese momento, será el momento de resolver por completo la enemistad. Antes de eso, lo que Carnes debe hacer es reclutar más miembros de la tripulación para prepararse para una guerra a gran escala contra los piratas de Barba Blanca. Al día siguiente llegó el momento de zarpar según el plan. Carnes y sus compañeros abandonaron la posada, cruzaron calles y callejones y se dirigieron al lugar donde estaba atracado el Eternal Gale. Sin embargo, justo cuando Carnes y los demás estaban a punto de llegar al lugar donde estaba anclado el Eternal Gale, Carnes se detuvo en seco. Demiurge, que estaba a su lado, inmediatamente dio un paso adelante y dijo: yo me ocuparé de él. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, Ace salió lentamente y se paró frente a Carnes y los demás. ¿Para qué estás aquí? La voz de Carnes era fría. Ace levantó la mano, levantó ligeramente el ala de su sombrero y miró a Carnes. Papá dijo que tienes más o menos la misma edad que él, pero no pareces viejo en absoluto. Carnes permaneció en silencio, observando en silencio a Ace.
Ace luego continuó hablando. Aunque Pops no quiere que nadie interfiera en sus asuntos, ya que eres un oponente que Pops reconoce, significa que tu fuerza debe ser formidable, ¿verdad? Déjame pelear contigo primero. Mientras hablaba, las llamas se encendieron en el cuerpo de Ace. Sin embargo, al escuchar las palabras de Ace, Carnes no pudo evitar reírse. Con una pizca de desdén, Carnes miró a Ace y se burló de él. ¿Qué? ¿También crees que tu fuerza está a la par con la de Neugate? Él mismo afirmó que Carnes era un oponente reconocido por Barba Blanca, pero estaba bloqueando el camino y queriendo probar su propia fuerza. En cuanto a qué tan fuerte eres, no lo sabremos hasta que peleemos, ¿verdad? El rostro de Ace mostraba una leve determinación, su puño derecho envuelto en llamas. Bicho ignorante. ¿Crees que puedes desafiar a nuestro capitán? Dijo Demiurge, dando un paso adelante. Jugar con fuego, en eso sobresalía. Pero en ese momento, Carnes levantó la mano para detener a Demiurge, quien estaba listo para pelear. Carnes miró a Ace frente a él y habló con calma. Si puedes resistirme un minuto, te diré dónde está Marshall D.Th. Al escuchar la noticia sobre Marshall D.Th, Ace levantó la cabeza abruptamente. ¿Sabes dónde está Th? Carnes no respondió y buscó la empuñadura de su espada en su cintura. Con un sonido claro de la hoja al ser desenvainada, Carnes lentamente sacó Eclipse. Al mismo tiempo, una aura poderosa y aterradora surgió repentinamente de Carnes. Una tremenda presión envolvió el área circundante. Este chico. Sintiendo el aura abrumadora, el rostro de Ace se tensó, conmocionado en su corazón. Sin dudarlo, Ace activó completamente su habilidad Fruta del Diablo. Y las llamas en su puño volvieron a surgir en ese momento. En el siguiente segundo, dio un paso adelante y lanzó un puñetazo hacia Carnes, gritando. En un instante, una llama abrasadora, capaz de cubrir toda la calle como un torrente, se precipitó hacia Carnes. Pero Carnes no pareció verse afectado por ello. No solo él, incluso Demiurge, así como Yuta y los demás miembros de la tripulación. Frente a esta abrumadora ola de fuego, no mostraron ningún rastro de miedo. Se mantuvieron firmes como si el fuego no existiera en absoluto. Carnes elevó levemente Eclipse. Con un ligero zumbido, el haki del conquistador envolvió instantáneamente la espada de Eclipse. En el momento siguiente, Carnes golpeó ferozmente con su espada las llamas que se aproximaban. Apareció un aura de espada de color rojo oscuro. En solo un instante, las llamas que surgieron hacia Carnes y su grupo, inundando toda la calle como un torrente, se partieron por la mitad. Las llamas se separaron, partiéndose en dos y pasando junto a Carnes y su grupo. Al ver esta escena, Ace quedó muy sorprendido y su rostro mostró una expresión de incredulidad. Mi ataque, fue dividido. Sin embargo, si bien su ataque fue fácilmente dividido por Carnes, el ataque de Carnes no fue disuelto por el Fire Fist de Ace. Esa aura de espada de color rojo oscuro atravesó las llamas que cubrían toda la calle y golpeó directamente a Ace. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Ace. Puño de fuego. Ace gritó enojado, activando completamente su habilidad de Fruta del Diablo en respuesta. Las llamas abrasadoras salieron corriendo, encontrándose de frente con el aura de la espada de color rojo oscuro. El aura de la espada y las llamas chocaron ferozmente, provocando un fuerte estruendo. La tremenda onda de choque se convirtió en ondas de calor visibles, barriendo en todas direcciones. En ese momento, los ojos de Ace se pusieron en blanco y, como una cometa con una cuerda rota, voló hacia atrás y cayó pesadamente al suelo. A los 5 segundos de comenzar la batalla, el área volvió al silencio. Carnes miró su mano sosteniendo Eclipse. Ha pasado un tiempo desde que blandí una espada. Me he oxidado un poco, sin embargo, es sorprendente que ni siquiera pudieras recibir un solo golpe. Al decir eso, Carnes miró hacia Ace, que yacía inmóvil a poca distancia. Envainando su espada, Carnes y su tripulación continuaron su viaje. Llegaron al inconsciente Ace, tirado de lado en medio de la carretera. Carnes vio la horrible herida dejada en el pecho de Ace, que se extendía desde la clavícula hasta la parte inferior del abdomen, rezumando sangre cálida y carmesí. Carnes miró la apariencia desaliñada de Ace y sacudió levemente la cabeza. Casi muere a causa de un golpe casual. Realmente decepcionante. Aunque es hijo de Roger y Neugate, no llega ni a la mitad de ellos. ¡Qué aburrido! Con eso, Carnes pateó a Ace, que se había desmayado, hacia un lado con el pie. Partiendo con su tripulación, continuaron su camino. Capítulo 35.
Capítulo 35. Al regresar al Eternal Gale, Carnes comenzó a planear aumentar rápidamente su poder y reclutar nuevos miembros para la tripulación. Conocer a Ace ya le había dado la premonición de que se acercaba el momento de una guerra total. En comparación con otras tripulaciones piratas bien establecidas, los actuales piratas Emperador Gale todavía tenían una fuerza general relativamente débil. Y Carnes, que había experimentado la batalla del Valle de los Dioses, entendió esto profundamente. Miembros totales de la tripulación. 77 miembros de la tripulación especial. Demiurgo, Utah. Miembros de la tripulación de alto nivel. 15 miembros de la tripulación de nivel medio. 30 miembros de la tripulación de bajo nivel. 30 objetos. Vendaval eterno, clase media. Acceso al fondo de premios. Al abrir el panel de atributos, Carnes descubrió inesperadamente que su nivel de poder había aumentado silenciosamente en casi 100 puntos. ¿Es por la reciente batalla? Carnes reflexionó. Sin notificaciones oportunas, es realmente difícil descubrir cómo aumentar rápidamente la energía. Mientras decía eso, Carnes comenzó a reclutar nuevos miembros para la tripulación. Cuando apareció la opción reclutar miembros especiales de la tripulación, el sonido rápido del sistema resonó en la mente de Carnes. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, por reclutar a un miembro especial del equipo del mundo Bleach, el Ulquiorra Cipher. Justo cuando la voz del sistema se desvaneció, Carnes de repente sintió algo. Había obtenido varias habilidades de Ulquiorra Cipher. Entre ellas se encontraban las devastadoras técnicas cero, bala, sonido, garganta y hierro. Este es un placer inesperado, murmuró Carnes. Este reclutamiento no solo le proporcionó un comandante formidable, sino que también le otorgó varias habilidades poderosas. Pronto, Carnes reclutó a 5 miembros de tripulación de alto nivel, 10 miembros de tripulación de bajo nivel y 10 miembros de tripulación de nivel medio. El número total de tripulantes llegó a 103. El nivel de potencia requerido para el próximo reclutamiento también aumentó significativamente. Reclutar miembro de la tripulación especial 1, 800. Reclutar tripulantes de alto nivel 5, 700. Reclutar tripulantes de nivel medio 10, 700. Reclutar tripulantes de bajo nivel 10, 700. Mientras tanto, en una isla en algún lugar. Un hombre vestido con una túnica blanca y portando una espada larga de color blanco plateado apareció de repente en una esquina. Tenía el pelo negro corto y fragmentado, una figura alta y una tez pálida. Debajo de sus ojos verde esmeralda había 2 marcas verdes que parecían rayas de lágrimas. Y él no era otro que el nuevo tripulante reclutado por Carnes, el cuarto espada de Hueco Mundo, Ulquiorra Cipher. Después de inspeccionar las calles desconocidas, Ulquiorra activó sus sentidos, abarcando toda la isla dentro de su percepción. En solo un momento, tuvo una dirección en mente y se giró para caminar hacia donde se encontraba Carnes. A través de los callejones, Ulquiorra avanzó en dirección a Carnes, siguiendo el camino más cercano. Date prisa. Date prisa. Corre. Si nos alcanzan, estaremos en problemas. Desde el lado izquierdo de Ulquiorra, en un pequeño callejón, llegaban conversaciones ahogadas y gemidos. Poco después, Ulquiorra vio a 4 hombres corriendo rápidamente desde el lado izquierdo del callejón, llevando a una mujer atada. La mujer tenía una apariencia clara, pero actualmente estaba fuertemente atada y tenía la boca cerrada con cinta adhesiva. Cuando este grupo se encontró con Ulquiorra en la esquina, inmediatamente se quedó paralizado. ¿Por qué? Hay gente aquí. Los 4 hombres instintivamente dieron un paso atrás mientras miraban la repentina aparición de Ulquiorra. Sin embargo, Ulquiorra ni siquiera les dedicó una mirada y continuó caminando junto a ellos, completamente absorto en sus propios pensamientos. Sin decir nada ni hacer nada, Ulquiorra simplemente pasó de largo. ¿Qué debemos hacer? Los 4 hombres intercambiaron miradas y uno de ellos preguntó. Al ver esto, el líder apretó los dientes y habló con fiereza. No tenemos otra opción. Ya que nos descubrieron, tenemos que matarlo. De lo contrario, si él revela esto, no podremos escapar. El hombre sacó su espada larga y rápidamente persiguió a Ulquiorra. Lo siento, chico. Desde que nos has visto, por nuestra seguridad, solo podemos dejarte morir. Cuando terminó de hablar, el hombre levantó su espada y la blandió hacia Ulquiorra. En ese instante, los ojos verde esmeralda de Ulquiorra movieron, centrándose en el hombre que lo atacó. Al segundo siguiente, acompañado de un sonido desgarrador, el hombre, junto con su espada, fue cortado en 2 por la mano de Ulquiorra. La sangre carmesí se esparció como una fuente, salpicando y el cuerpo desmembrado del hombre cayó pesadamente al suelo.
Detrás de él, los tres hombres que presenciaron esta escena con sus propios ojos. En ese momento, su respiración se detuvo y el color desapareció de sus rostros. Ulquiorra giró lentamente la cabeza y su mirada fría y sin emociones cayó sobre ellos. Al instante, una ola sin precedentes de miedo intenso surgió en los corazones de los tres hombres. Miraron a Ulquiorra con asombro y horror, luego se dieron la vuelta, gritando y huyendo. En cuanto a la mujer que había sido atada, simplemente la arrojaron al suelo y la dejaron allí. En ese momento, la mujer esperaba desesperadamente que la llevaran con ellos mientras corrían. Sin embargo, los tres hombres ni siquiera le dedicaron una mirada, dejándola sola en el lugar, gimiendo impotente. Del otro lado, a bordo del Eternal Gale. Carnes y el resto de la tripulación se encontraban en cubierta, esperando la llegada de los nuevos integrantes. Al poco tiempo, la figura de Ulquiorra apareció primero en la línea de visión de Carnes. No solo él, sino que otros nuevos miembros de la tripulación también se reunieron alrededor del Eternal Gale desde varios lugares. Al ver esta escena, Carnes giró la cabeza hacia los miembros de la tripulación detrás de él y habló. Prepárate para zarpar. Es hora de gobernar este vasto mar. Estamos listos para la guerra total con los piratas de Barba Blanca. Capítulo 36. Capítulo 36. Cuando todos los miembros de la tripulación subieron al barco, también se arrió la enorme vela del barco Eternal Gale, colocada sobre los mástiles. En solo un instante, la vela se hinchó cuando la brisa del mar la llenó, impulsando el barco navegando lentamente hacia el vasto océano. En cubierta, sintiendo la refrescante brisa del mar, Carnes respiró hondo. Su mano izquierda descansaba sobre la empuñadura de su espada, mientras miraba hacia el horizonte distante. Más de medio mes después. En un pequeño pueblo llamado Bluebark. Oye, ¿has visto el periódico de hoy? Preguntó un cliente a su compañero de mesa. La persona a la que se le preguntó tomó un gran trago de su bebida y golpeó con fuerza su taza de madera contra la mesa. Lo he visto. Es este lugar olvidado de Dios donde el nuevo periódico llega solo cuando casi está anocheciendo. A un lado, algunos otros clientes en la misma mesa se unieron a la conversación. Últimamente han sucedido muchas cosas en esta zona marítima. No es broma. El periódico de hoy mencionó que incluso los piratas de Vives sufrieron una derrota. Esas son buenas noticias. Siempre estuvimos preocupados de que los piratas de Vives nos saquearan en esta zona marítima, pero ahora ya no tenemos de qué preocuparnos. Un cliente de una mesa cercana, con una opinión diferente, no dudó en unirse a la conversación. ¿Estás hablando de los piratas de Vives? ¿Crees que no tenemos que preocuparnos en absoluto? No es ser demasiado optimista. En tiempos como estos, no deberíamos estar más preocupados. Tan pronto como el hombre dijo esto, los clientes de los alrededores volvieron sus miradas hacia él. Los piratas de Vives ya no existen. ¿Por qué deberíamos preocuparnos ahora? Replicó un cliente descontento. Al escuchar esto, el hombre ligeramente ebrio inmediatamente gritó de ira. ¿Qué saben todos? Precisamente significa que ahora corremos más peligro. ¿Sabes quién derrotó a los piratas de Vives? Piratas del emperador Gale. Derrotaron a los piratas de Vives, lo que significa que son incluso más fuertes que ellos. ¿Qué te hace pensar que una tripulación pirata más fuerte que los piratas de Vives no representaría una amenaza para nosotros? Son piratas despiadados. La taberna quedó en silencio. Nadie discutió contra el hombre. Aunque muchos clientes no estaban dispuestos a admitirlo, entendían en su corazón que tenía razón. Mientras tanto, en el mostrador de la taberna. El dueño de la taberna empujó un vaso de bebida helada hacia un joven. Cliente, aquí tiene su bebida helada. Gracias. El joven, con una espada larga de color blanco plateado colgando de su cintura, tomó el vaso. ¿Sabrá mejor así, capitán? Una mujer con cabello dorado, ligeramente rizado y una espada de estilo occidental colgando de su cintura, parada al lado del joven, preguntó con curiosidad. Preferencia personal, Prefiero tomarlo con hielo. La mujer reflexionó un momento y le gritó al dueño de la taberna. Jefe, yo también quiero la misma bebida. Está bien. El dueño de la taberna respondió con una sonrisa y le sirvió la bebida a la mujer. ¿No vas a beber, Inouk? La mujer miró a un hombre llamado Inouk a su lado. No estamos aquí para jugar, Lidia. Inouk respondió con voz profunda. Lidia instintivamente miró a Carnes, que estaba cerca. No soy tan frágil como para necesitar protección constante. Puedes regresar y hacer lo que te interese o ir a explorar, dijo Carnes con una leve sonrisa.
Estas palabras hicieron que Inoue dudara por un momento, luego se volvió hacia el dueño de la taberna y le dijo. Yo también tomaré una copa. Del otro lado, la Fei habló. Yo también tomaré uno. Está bien. Reconoció el dueño de la taberna. En ese momento se reanudaron las discusiones entre los clientes. Era el mismo hombre que habló antes. Lo sé. El que atacó a los piratas de Vives era una tripulación pirata llamada Piratas del Emperador Galé. Su capitán, Carnes, tiene una recompensa de 237 millones de bayas. Tiene 4 comandantes importantes bajo su mando, todos los cuales son piratas notorios con recompensas que superan las decenas de millones. Entre ellos, hay incluso uno con una recompensa que supera los 100 millones. Demiurgo, con una recompensa de 99 millones de bayas. Yuta, con una recompensa de 78 millones de bayas. Obito Uchiha, con una recompensa de 77 millones de bayas. Por último, está Ulquiorra Racifer, cuya recompensa es superada solo por el capitán Carnes de los piratas del Emperador Galé, con una recompensa de 130 millones de bayas. Son una tripulación pirata recientemente separada y bastante activa. Según la información que recopilé, los piratas de Vives no solo fueron destruidos por ellos sino que se convirtieron en su tripulación pirata subordinada. Antes de eso, otras 2 tripulaciones piratas los encontraron. Pero el resultado fue el mismo para todos. Una completa derrota. Entre ellos, los piratas de Noruko se convirtieron en su tripulación subordinada, mientras que la otra tripulación fue completamente aniquilada sin dejar un solo superviviente. ¿Crees que podremos escapar del desastre si esa gente viene aquí? El hombre se emocionaba cada vez más mientras hablaba. Por otro lado, Lidia frunció el ceño al escuchar estas palabras. ¿De qué está parloteando este tipo? ¿No perdonamos a 4 niños? No le hagas caso, deja que digan lo que sea, dijo Carnes con una cara sonriente, pero su mirada se desvió hacia su propio panel de estado. Nivel de potencia. 1137 miembros totales de la tripulación. 154 tripulaciones piratas subordinadas. Piratas de Vives, piratas de Noruko, miembros de la tripulación especial. Demiurge, Yuta Okotsu, Ulquiorra Racifer, Obito Uchiha, miembros de la tripulación de alto rango. 30 miembros de la tripulación de rango medio. 60 miembros de la tripulación de bajo rango. 60 objetos. Vendaval eterno, medio. Como esperaba Carnes, su nivel de poder había aumentado una vez más, pero solo en 1 o 2 puntos. Durante este periodo, Carnes había aumentado rápidamente su nivel de poder saqueando a otras tripulaciones piratas. Su comprensión del sistema también se había profundizado un poco. En ese momento, el espacio al lado de Carnes de repente se distorsionó. Al segundo siguiente, un hombre que llevaba una máscara blanca y una capa azul intenso emergió directamente a ese espacio distorsionado. Llegó al lado de Carnes y susurró suavemente. Capitán, un grupo de piratas ha desembarcado en la isla y su número es considerable. Demiurge dijo que son miembros de las supernovas de la peor generación. Jewel Riboney, con una recompensa de 140 millones de bayas, y sus piratas Boney, liderados por ella. Capítulo 37. Capítulo 37 Boney, ¿eh? Carnes murmuró para sí mismo, luego se volvió hacia Obito y dijo. Entiendo. Yo me encargaré del resto. No hay necesidad de llamar a la tripulación desde lejos. Si usted lo dice, capitán, respondió Obito, sentándose casualmente en el mostrador. Mientras tanto, los clientes de la taberna seguían hablando de los infames piratas del Emperador Gale. Lo que no sabían era que la figura principal estaba justo a su lado. Cada vez que hablaban mal de los piratas del Emperador Gale, Lidia no podía evitar sacar su espada y atacar. ¿Cómo podía tolerar que estas personas difamaran a los piratas del Emperador Gale? Sin embargo, Carnes no le prestó atención e incluso impidió que Lidia sacara su espada para atacar. No te preocupes por eso. Como piratas, es normal que la gente común nos tema y no les agrade. Además, lo que están diciendo es en parte cierto, solo un poco exagerado, dijo Carnes con una sonrisa, consolando a Lidia, quien luego renunció. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar de la masacre de los piratas Cloverfleck por parte de Carnes y de lo despiadado y cruel que era, casi demonizándolo, Carnes casi no pudo contener a Inoue y los demás. Afortunadamente, justo cuando Inoue y los demás estaban a punto de atacar, la puerta de madera de la taberna se abrió. La campana que colgaba de la puerta emitía un sonido agradable. Una mujer de largo cabello rosado, vestida al estilo vaquero occidental, condujo a un grupo de piratas armados al interior de la taberna. Bueno, Capitán Boney, no hay elección.
Los restaurantes ya están cerrados a esta hora. Sí, solo las tabernas como esta están abiertas hasta tarde. Basta de charla. Lo sé. Por eso vinimos aquí, ¿verdad? Bonnie dijo vagamente mientras se metía comida en la boca. A su llegada, la taberna instantáneamente quedó en silencio. Los clientes ebrios, al ver las armas que llevaban, se pusieron un poco sobrios y se retiraron silenciosamente a un lado. No solo les abrieron paso sino que también dejaron libres mesas y asientos. Oye, ¿quiénes son? No parecen buenas personas. Podrían ser piratas. ¿O no, podrían ser estos los piratas del emperador Galé mencionados en los informes? Definitivamente. Mira qué feroces y malvados se ven, y están todos armados. ¿Quiénes más podrían ser? Los clientes susurraban en voz baja desde el rincón al que se habían retirado. Sin embargo, incluso a una distancia tan cercana, los miembros de la tripulación de los piratas Bonnie aún podían oírlos, incluso en voz baja. Un hombre corpulento con un hacha gigante colgada a la espalda giró la cabeza y miró hacia la esquina donde estaban los clientes. Una sola mirada fue suficiente para asustar a los clientes. Afortunadamente, los piratas de Bonnie no les prestaron atención y se sentaron en la mesa vacía, ocupándose de sus propios asuntos. Jefe. Gritó un miembro de la tripulación al lado de Bonnie. El dueño de la taberna inmediatamente corrió al escuchar la llamada, su voz temblaba mientras esbozaba una sonrisa y preguntaba. Invitados, ustedes, antes de que el dueño de la taberna pudiera terminar su frase, el miembro de la tripulación lo interrumpió y dijo. Traigan todas sus bebidas y comida aquí. ¿O está bien? El dueño de la taberna no se atrevió a oponerse y rápidamente fue a cumplir su pedido. No muy lejos, Carnes se levantó lentamente después de terminar su bebida y caminó hacia Bonnie y su equipo. Al ver esto, Obito y los demás también se levantaron uno tras otro. Los miembros de la tripulación de los Bonnie pirates que sintieron que alguien se acercaba instintivamente voltearon la cabeza para mirar. Cuando vieron a Carnes y los demás caminando directamente hacia Bonnie, un miembro de la tripulación los interceptó de inmediato. Miró a Carnes, que se acercaba, y habló en voz baja. Antes de que pudiera terminar la frase, una mano grande de repente le agarró la cara y Carnes le estrelló la cabeza con fuerza contra la pared de madera cercana. Un fuerte impacto resonó en la taberna. La cabeza del miembro de la tripulación se incrustó directamente en la pared, inmóvil, como si lo hubieran dejado inconsciente. Ante esta repentina escena, tanto los clientes de la taberna como los miembros de la tripulación de Bonnie pirates presentes quedaron atónitos, con expresiones de asombro e incredulidad. Demasiado rápido. Y demasiado repentino. Hasta el punto en que nadie pudo reaccionar. ¿Quién podría haber esperado que una persona que nunca habían conocido comenzaría una pelea tan pronto como llegara? ¿Qué demonios estás haciendo? Después de recuperarse del shock, un miembro de la tripulación sacó su arma de su cintura y le gritó enojado a Carnes. Fue su grito enojado lo que instantáneamente sacó a los miembros de la tripulación de los piratas Bonnie de su aturdimiento. Acompañados por el sonido de las espadas desenvainadas, todos los miembros de los piratas de Bonnie blandieron sus armas y apuntaron a Carnes y su grupo. ¡Maldito bastardo! ¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima a nuestro camarada? No vas a salir ileso de aquí hoy. Pagarás el precio de tus acciones. Los miembros de la tripulación clamaron enojados. Incluso Bonnie se puso de pie en ese momento y miró a Carnes con ira. ¿Qué demonios estás haciendo? El rostro de Carnes reveló una sonrisa mientras explicaba con calma. Originalmente quería hablar contigo, pero pensé que no estarías de acuerdo, así que, peleemos directamente. Bonnie quedó un poco desconcertada. Después de darse cuenta de lo que estaba pasando, inmediatamente se enojó y se abalanzó sobre Carnes, gritando de furia. «Bastardo, ¿estás jugando conmigo?» Bonnie dio un paso rápido y se abalanzó sobre Carnes. Al activar su habilidad Fruta del Diablo, un tenue brillo rosado apareció en la palma de Bonnie. Pero justo cuando Bonnie estaba a punto de tocar a Carnes, el ataque de Carnes llegó antes que el de ella. Con un ruido sordo, el cuerpo de Bonnie voló hacia atrás como una cometa rota y chocó fuertemente con la puerta de madera de la taberna. Capítulo 38. Capítulo 38. Bonnie rodó varias veces por el suelo fuera de la taberna y finalmente logró detenerse. Antes de que pudiera levantarse, sintió una dulce sensación en la garganta y tosió una bocanada de sangre. Mientras miraba la sangre que acababa de toser, los ojos de Bonnie temblaron levemente, llenos de una expresión de horror incrédulo. Hace apenas un momento, estaba tan cerca de conseguir lo que quería, porque, ni siquiera tuvo tiempo de que sus pensamientos volvieran a la normalidad.
La voz de Carnes volvió a llegar a sus oídos. ¿Podemos empezar a hablar ahora? Sorprendida por el sonido, Bonnie de repente miró hacia arriba, solo para encontrar a Carnes de pie en silencio frente a ella, sonriendo. Apretando los dientes, Bonnie activó su habilidad una vez más y gritó enojada. No quiero hablar contigo. Su palma de color rosa se movió rápidamente hacia Carnes. Pero Carnes no hizo ningún intento de esquivarlo o evitarlo, murmurando suavemente. La palma de Bonnie, que emitía una luz rosada, atravesó directamente el cuerpo de Carnes. Ante esta repentina escena, la mente de Bonnie se quedó en blanco. Sin sensación de tacto, no estaba simplemente parado frente a mí. Después de que la mano de Bonnie atravesó completamente el cuerpo de Carnes, el contraataque de Carnes siguió inmediatamente. Una patada con el látigo hizo que Bonnie saliera volando. Esta vez, Carnes no le dio a Bonnie la oportunidad de recuperar el aliento. En el instante en que fue arrojada hacia atrás, Carnes rápidamente la persiguió. Aunque Carnes contuvo sus fuerzas lo suficiente como para no matar a Bonnie, ella todavía enfrentó una feroz paliza por parte de Carnes. Sin piedad, sin consideración por su bienestar, Carnes atacó sin piedad. Bonnie no tenía poder para defenderse. Por otro lado, los miembros de la tripulación pirata de Bonnie dentro de la taberna finalmente reaccionaron. Su capitán había sido golpeado. Todo había sucedido demasiado rápido, un evento repentino tras otro, dejándolos a todos atónitos. Ahora que finalmente habían reaccionado, sus ojos se abrieron con ira, sus venas se hincharon y gritaron con furia. «Bastardos. ¿Cómo se atreven a ponerle las manos encima a nuestro capitán? Ustedes, cállate, grandullón». De repente, llegó la fría voz de Obito. Inmediatamente, el hombre que estaba gritando fue presionado por la mano de Obito, estrellándose con fuerza contra el suelo. La tremenda fuerza hizo que la mitad del cuerpo del hombre se hundiera en el suelo. El polvo llenó el aire cuando el impacto creó una ola de energía. En ese momento, Inoue, Lacey y Lidia dieron un paso adelante, cada una empuñando una espada. Ahora te enfrentas a nosotros. En lugar de preocuparte por tu capitán, deberías preocuparte por ti mismo. Vaya, 4 contra casi 100, parece un poco superado en número. Al ver la actitud arrogante de Carnes y los demás, los miembros de los piratas de Bonnie se llenaron de un odio intenso. Muéstrales nuestra fuerza. Con un grito, todos los miembros de los piratas de Bonnie cargaron hacia Carnes y los demás. Sin embargo, antes de que pudieran dar unos pasos, Obito, que estaba al frente, respiró hondo, formó sellos con las manos y gritó. Gran técnica de bola de fuego. Cuando terminó sus palabras, Obito dio un paso adelante y una llama ardiente apareció en su aliento, condensándose en una enorme bola de fuego en el aire, volando hacia todos los miembros de los piratas de Bonnie. La ardiente luz roja iluminó toda la taberna y un calor abrasador llenó el aire. Los piratas de Bonnie que corrían hacia adelante, al presenciar esta escena repentina, gritaron en estado de shock y miedo. Sin embargo, cuando pensaron en huir, ya era demasiado tarde. Una tremenda explosión resonó en todas direcciones. Toda la taberna quedó impresionada. Todos los miembros de los piratas Bonnie gritaron y aullaron cuando fueron envueltos en la explosión. Una pequeña nube en forma de hongo se elevó, acompañada de un espeso humo y llamas, iluminando el área circundante. La mayoría de los miembros de los piratas Bonnie fueron destruidos en un instante. Por otro lado, a Bonnie, el capitán de los piratas de Bonnie, no le fue mejor. Frente a Carnes con absoluta fuerza, ella no pudo defenderse, ni siquiera tocar el dobladillo de su ropa. En ese momento, estaba cubierta de heridas, grandes y pequeñas, de las que fluía sangre. Sentía tanto dolor que estuvo a punto de desmayarse y no le quedaban fuerzas para luchar. Carnes la agarró por el cuello y la levantó del suelo. Bonnie intentó luchar, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantar la mano. Ahora creo que podemos tener una agradable conversación, dijo Carnes con calma, mirando a Bonnie. Bonnie parecía abatida, pero su mirada hacia Carnes estaba llena de resentimiento. Sin embargo, Carnes no le prestó atención y habló con calma. Mi tripulación pirata es pequeña y necesito más gente. Ahora tienes 2 opciones. Convertirte en un subordinado de mi tripulación pirata o morir junto con tu tripulación. Esta es tu única oportunidad. Piensa con cuidado y respóndeme. Si tu respuesta no es la que quiero, entonces tú y tu tripulación no tendréis razón de existir. Capítulo 39. Capítulo 39 y en ese momento, aparecieron los desalineados Inoue y Lacey. Arrastraron hábilmente a un miembro de los piratas de Bonnie a un lugar visible donde Bonnie pudiera ver. Los cautivos gemían de dolor, indicando que todavía estaban vivos.
Sin embargo, la Fei y Nouk los trataron como si fueran objetos sin vida, arrojándolos casualmente al suelo. Ruido sordo. Ruido sordo. Inmediatamente, pisotearon la espalda de los miembros de la tripulación de los piratas de Bonney, desenvainaron sus espadas y las sujetaron contra sus cuellos, luego volvieron la cabeza para mirar a Bonney. Al ver que los miembros de su tripulación eran tratados de esta manera, Bonney se sorprendió y enojó al mismo tiempo. Pero ahora, incluso luchar le parecía increíblemente difícil. Y en ese momento, la fría voz de Carnes resonó una vez más. Un asentimiento significa acuerdo, un movimiento de cabeza significa rechazo. Elige. Carnes apretó ligeramente su agarre alrededor del cuello de Bonney. En un instante, Bonney sintió que la amenaza de muerte se cernía sobre ella. De su decisión dependía no solo su vida sino también la de todos los miembros de su tripulación. Su elección determinaría su destino. También podía sentir que si se negaba, esta persona frente a ella realmente mataría a todos los miembros de su tripulación. Bonney dejó de luchar. Incapaz de hablar, solo pudo optar por rendirse y asintió de mala gana. Al presenciar esta escena, Carnes inmediatamente abrió el panel de atributos para verificar el valor de influencia. El valor de la influencia había aumentado desde el 1137 inicial hasta el 1561. Valor de influencia. 1561. Solo un simple asentimiento de Bonney aumentó instantáneamente el valor de influencia de Carnes en más de 400. Muy bien. Bienvenido a unirte a nosotros. Carnes la recibió con una sonrisa. La Fei y Nouk detrás de él simultáneamente retiraron las espadas largas que sostenían contra los cuellos de los dos miembros de la tripulación de los piratas Bonney. Espíritu del barco, haz que Vips traiga a algunas personas para vendarlos, habló Carnes en voz baja. En el momento siguiente, el emblema de una calavera coronada en el pecho de Carnes respondió de inmediato. Al mismo tiempo, en una línea de costa donde se encontraban anclados 3 barcos piratas. En el barco de los piratas de Vips. Todos los miembros de la tripulación de los piratas de Vips, incluido el capitán, estaban a bordo. Pero este barco estaba sorprendentemente silencioso, casi no se escuchaba ninguna conversación. Todos los miembros de la tripulación estaban desanimados, mantenían la cabeza gacha y permanecían en silencio. Fue en ese momento que un tenue destello de luz emanó de las cuencas de los ojos del cráneo en la bandera pirata que representaba a los piratas del emperador Gale en el barco. Poco después, siguió la voz del espíritu del barco. El capitán Carnes ha dado una orden. Todos los miembros de los piratas de Vips, desembarquen inmediatamente y diríjanse hacia la taberna para tratar a los heridos y darle la bienvenida a su nuevo camarada. Misteriosamente, al escuchar el nombre Carnes, todos los miembros de los piratas de Vips se estremecieron. Inmediatamente, Vips, como capitán, se levantó y respondió con voz ronca. Entiendo. Llevaré a mis hombres allí de inmediato. Después de tratar con los piratas Bonney e incorporarlos como tripulación pirata subordinada, Carnes y su grupo no permanecieron en el lugar por mucho tiempo. En cambio, regresaron hacia el vendaval eterno. Los acompañaban Obito, y Nouk, la Fei y Lidia. Durante el viaje de regreso, Lidia se quejó con Obito. Obito, la próxima vez que uses ese movimiento, deberías avisarme. Mi cabello se quemó un poco. Creo que Lidia tiene un punto válido, intervinieron la Fei y Nouk. En este momento, los 3 todavía lucían sucios y desaliñados por el reciente ataque, mientras que Obito, el principal culpable, permanecía tan limpio como siempre. Al ver sus apariencias algo desaliñadas y escuchar sus quejas, Obito no pudo evitar reírse. La próxima vez, les avisaré con anticipación. Pero esta vez, ustedes corrieron demasiado rápido y no pude alcanzarlos para detenerlos. En la parte trasera, la conversación entre Obito y los demás fue armoniosa. Mientras tanto, Carnes en el frente estaba ocupado con el sistema. Reclutar miembro de la tripulación especial 1, 1300. Reclutar miembros avanzados de la tripulación 5, 1400. Reclutar tripulantes intermedios 10, 1400. Reclutar nueva tripulación 10, 1400. Cuando ingresó a la página de reclutamiento de tripulación, la lista de reclutamiento apareció ante los ojos de Carnes. Hasta ahora, Carnes había reclutado 4 miembros de la tripulación especial y 5 miembros de la tripulación novatos, intermedios y avanzados. Sin dudarlo, Carnes comenzó una vez más a reclutar miembros para la tripulación. Reclutamiento de un miembro de la tripulación especial en progreso. Timbre. Felicitaciones, el anfitrión ha reclutado a un miembro especial de la tripulación del Naruto World, Nagato.
Esta vez, el miembro de la tripulación reclutado es especial y no es necesario recogerlo en las islas cercanas. El miembro de la tripulación se agregará directamente al barco y a la cabina. Al escuchar esta notificación, Carnes se sorprendió un poco y sintió una pizca de sorpresa. Recluté a 2 personas del Naruto World seguidas. Y esta vez, ¿aparecieron directamente en el barco? ¿Hay algo especial en Nagato? Pensamientos dudosos surgieron en la mente de Carnes, pero no tenía la intención de insistir demasiado en ello. Era conveniente que los miembros de la tripulación aparecieran directamente en el barco. Pronto, Carnes reclutó a 3 miembros más de la tripulación de diferentes rangos, y el número total de miembros de la tripulación alcanzó, el valor de influencia requerido para el próximo reclutamiento también aumentó significativamente. Reclutar miembro de la tripulación especial 1, 2000. Reclutar miembros avanzados de la tripulación 5, 1800. Reclutar tripulantes intermedios 10, 1800. Reclutar nueva tripulación 10, 1800. Como antes, los otros miembros de la tripulación seguían apareciendo en las islas sin cambios. No fue hasta que regresaron al Eternal Gale que Carnes comprendió de repente por qué el mensaje del sistema se refería a Nagato como especial. En la cubierta del barco aparecieron 6 figuras desconocidas. Todos vestían abrigos largos negros y sus ojos con iris morados rodeados de negros destacaban notablemente en la noche. Y no eran otros que el camino Deva, el camino Asura, el camino humano, el camino animal, el camino Preta, el camino Naraka. Bueno, esto es, inesperado pero dentro de lo razonable. Carnes murmuró para sí mismo. Capítulo 40. Capítulo 40. Reclutar a un Nagato equivale a reclutar a 6 poderosos miembros especiales de la tripulación. Y todos estos miembros de la tripulación poseen cuerpos inmortales. Sin duda, esto suma una gran fortaleza a la tripulación. Carnes también obtuvo importantes beneficios de esto. Las habilidades del camino Deva, el camino Asura, el camino humano, el camino animal, el camino Preta y el camino Naraka han sido adquiridas por él. Cuando Carnes subió al barco, el camino Deva, Pain, habló primero. Por otro lado, siguiendo las órdenes de Carnes, Bibbs llevó a la tripulación a la taberna. Al mirar el desorden a su alrededor y a la gente tirada por todas partes, Bibbs sintió un escalofrío en el corazón. La escena del primer encuentro con Carnes se repetía incontrolablemente en su mente. Capitán. Fue en ese momento que el miembro de la tripulación al lado de Bibbs gritó suavemente. Bibbs tragó saliva y habló con voz ronca. Recuperad a todos los heridos. Pronto, los miembros de Bibbs Pirates comenzaron a rescatar a los miembros de Bonnie Pirates. Cuando Bibbs se acercó a Bonnie, se sorprendió al encontrarla llorando. Esto lo dejó atónito por un momento. Después de dudar por un momento, lentamente se agachó junto a ella y habló en voz baja. Soy Bibbs, afiliado a los piratas del Emperador Gale, siguiendo las órdenes del Capitán Carnes de tratarte. Primero te llevaré de regreso al barco. Al escuchar esto, Bonnie giró la cabeza para mirar a Bibbs con la voz ronca. ¿Tú también viniste así? Bibbs permaneció en silencio por un momento y luego asintió. Bibbs miró a los miembros de la tripulación que ayudaban a los piratas de Bonnie y habló en voz baja. Sí, al igual que tú, estamos completamente indefensos contra ellos. Su poder está en un nivel completamente diferente al nuestro. Con esas palabras, Bibbs dejó escapar un suspiro. De hecho, estar afiliado no está nada mal. Al menos, todavía estamos vivos. Bonnie desvió la mirada, sin mirar más a Bibbs, y murmuró en voz baja. Al día siguiente, los piratas del Emperador Gale zarparon según el plan original. Pero ahora había 3 barcos piratas más en sus alrededores, formando una flota de tamaño considerable. Carnes miró el periódico de hoy mientras tomaba un sencillo desayuno. Fue en el periódico de hoy que Carnes vio un nombre familiar. Y la noticia que apareció en el periódico fue sobre Luffy y su tripulación causando estragos en Enies Lobby, también conocida como la Isla Judicial. Como resultado, la recompensa de Luffy alcanzó los 300 millones de bayas. ¿Ya llegaron a la Isla Judicial? Parece que se están acercando. Carnes murmuró suavemente mientras miraba el periódico, con una sonrisa en su rostro. Las noticias que transmiten los periódicos siempre llegan tarde. No es raro que tarde al menos media semana o hasta 10 días o medio mes, dependiendo de la ubicación y la región. Carnes giró ligeramente la cabeza, miró hacia atrás y gritó. En la parte trasera, Lidia respondió de inmediato. Lo conseguiré de inmediato. Después de recibir el mapa de Lidia, Carnes examinó su posición actual y estimó el tiempo que le llevaría a llegar a la siguiente isla. Después de un rato, Carnes guardó el mapa y gritó en voz baja.
Capitán. La figura de Demiurgo apareció junto a Carnes en respuesta. Carnes entregó el mapa y habló al mismo tiempo. Cancela el plan de buscar piratas cercanos y dirígete directamente al archipiélago Sabaody. Comprendido. Demiurge respondió y cayó. Carnes también se levantó lentamente de la proa del barco, estiró su cuerpo perezosamente y sonrió. No podré encontrar a los que deambulan tan rápido, así que comencemos contigo. Varios días después, en una zona marítima desconocida, en un buque de guerra de la marina. Smoker frunció el ceño mientras miraba el cartel de recompensa recién impreso y el periódico con una persona familiar en él. Masacró a una tripulación pirata y reclutó 3 tripulaciones piratas. Incluso Hewlett Goney, que tenía una recompensa de 140 millones de bayas, se convirtió en su subordinado. Este tipo, se está volviendo más activo, ¿eh? Smoker miró el cartel de recompensas que tenía al lado. El retrato no era otro que Carnes, el capitán de los piratas del emperador Gale. En solo unos meses, la recompensa se ha disparado a 417 millones de bayas. Esto no tiene precedentes, ¿no? Smoker dio una profunda calada a su cigarrillo y permaneció en silencio, mirando el cartel de recompensas de Carnes. De repente, un golpe interrumpió el pensamiento de Smoker. Al levantar la vista, vio a un oficial de la marina vestido con una bata blanca de la marina parado en la puerta. Ínfieme. La base de la sucursal ahora es visible. Smoker ordenó sus pensamientos y se levantó lentamente. Lo sé. Después de navegar durante otra hora, el buque de guerra en el que se encontraba Smoker atracó con éxito en el puerto de la base filial. Pronto, los marines del buque de guerra comenzaron a desembarcar uno tras otro. Smoker, junto con Tashigi y Angeli, también se dirigieron a cubierta. Después de ser abandonado por Carnes, el sueño de Angeli ya no era convertirse en pirata y buscar el tesoro legendario, sino capturar a Carnes y ponerlo en prisión. Vamos, al ver que la mayoría de los marines habían desembarcado del barco, Smoker gritó. Sin embargo, justo cuando bajó del buque de guerra y puso un pie en la tierra del puerto, vislumbró, por el rabillo del ojo, otro buque de guerra de la marina anclado en el puerto. Tenía una enorme cabeza de perro en la proa. Ese es el buque de guerra del vicealmirante Garp, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Siguiendo la mirada de Smoker, Tashigi preguntó. Al escuchar el nombre Garp, una imagen de Carnes volvió a surgir vívidamente en la mente de Smoker. El recuerdo de aquel encuentro permaneció fresco en su mente. Cuando estaba a punto de decir nada y girarse para irse, las palabras que Carnes había dicho una vez volvieron a él. Si alguna vez conoces a Garp, dale mis saludos. ¿Qué tipo de relación tiene ese tipo con el vicealmirante Garp? Al recordar las palabras de Carnes del pasado, Smoker murmuró para sí mismo. Después de dudar un momento, decidió confirmarlo. Luego llamó a Tashigi y Angeli. Ustedes dos, adelante. Voy a encontrar al vicealmirante Garp. Capítulo 41. Capítulo 41. Chicos, hubo algún error en las filas de Smoker, pero ahora lo he corregido. Smoker aún no ha sido ascendido a vicealmirante. Su rango actual es comodoro. Disfruten, chicos. Al mismo tiempo, en el puerto, ubicado junto al acorazado Dogead. Un hombre anciano vestido con una bata blanca de la marina, con el pelo corto de color blanco grisáceo y una cicatriz en el rabillo del ojo, se hurgaba la nariz mientras decía desdeñosamente. De verdad, ese tipo Sengoku insiste en que regresemos, actuando con todo su poder. Varios oficiales, también vestidos con batas blancas de la marina, se sintieron un poco avergonzados y se rascaron la cabeza, sin atreverse a decirle una palabra. En ese momento, una voz perezosa vino repentinamente desde el acorazado Dogead, diciendo. Es todo porque alguien dijo en el Den Mushi, verdaderamente mi nieto. Lo que irritó al almirante de la flota Sengoku, ¿verdad? Al escuchar esto, el hombre con el cabello blanco grisáceo se sobresaltó y luego se giró abruptamente, gritando hacia la cubierta. Mocoso molesto, ¿por qué sigues aquí, Aokiji? En la terraza, Aokiji estaba descansando en una silla, con una máscara para los ojos, y respondió tranquilamente. Andar en bicicleta de regreso es demasiado problemático. Bueno, de todos modos, tú también regresarás. Garp quería decir algo, pero en ese momento, un oficial de la marina a su lado de repente habló. Vicealmirante Garp, parece que alguien viene hacia nosotros. Garp se sorprendió e instintivamente preguntó. ¿Eh? ¿Quién? Los oficiales de la infantería de marina que los rodeaban sudaban y se secaban la frente y decían. Es el comodoro Smoker, que recientemente fue ascendido a contraalmirante. Garp cayó en la contemplación, pareciendo tener alguna impresión de esta persona.
Poco después, Smoker llegó frente a Garp y lo saludó diciendo: Vicealmirante Garp. Oh, eres tú. Fumador. ¿Qué te trae por aquí? Al escuchar esta respuesta, Smoker quedó un poco aturdido por un momento pero rápidamente asintió. ¿Tienes un momento? Quería preguntarte sobre los piratas del Emperador Galé. Tan pronto como Smoker terminó de hablar, se escuchó un ronquido. Al levantar bruscamente la cabeza, Smoker notó que Garp, en algún momento, se había quedado dormido e incluso estaba soplando burbujas de mocos. Esto dejó a Smoker estupefacto, sin saber cómo proceder. Y los marines que habían seguido a Garp durante tanto tiempo no pudieron evitar exclamar cuando lo vieron volver a quedarse dormido. Se volvió a dormir. Aparentemente sorprendido por la exclamación de todos, los mocos de Garp estallaron y se despertó, mirando a su alrededor confundido. ¿Qué está pasando? ¿Pasó algo? Smoker, colocado al frente, suspiró avergonzado. Vicealmirante Garp, ahora lo recuerdo. ¿Dónde estabas? Quiero preguntarte, ¿conoces acerca de los piratas del Emperador Galé? Preguntó rápidamente Smoker, sin darle a Garp la oportunidad de volver a quedarse dormido. Al escuchar las palabras de Smoker, Garp hizo una pausa visible y la sonrisa en su rostro sin darse cuenta disminuyó ligeramente. ¿El Gale, emperador? Ha pasado mucho tiempo desde que escuché ese nombre. Movidos por un nombre que evocaba recuerdos, los pensamientos de Garp involuntariamente se hundieron en la reminiscencia. Pero pronto recuperó la sonrisa y volvió a hablar. ¿Quién es? ¿Quién se llamaría así? Un tipo llamado Carnes, respondió Smoker con sinceridad. En el momento en que Smoker pronunció ese nombre, la sonrisa en el rostro de Garp se congeló instantáneamente. ¿Quieres decir, Carnes? Garp dudaba que hubiera escuchado mal y lo había confirmado con Smoker. Al ver la reacción de Garp al escuchar ese nombre, no solo la expresión de Smoker cambió ligeramente, sino que incluso los marines que lo rodeaban se miraron unos a otros, desconcertados. ¿Carnes? ¿Quién es ese? A juzgar por la reacción del vicealmirante Garp, ¿lo conoce? ¿Carnes? Conozco a ese tipo. Sus noticias han aparecido en los periódicos recientemente. Es un famoso pirata con una recompensa de 417 millones de bayas, dijo un oficial de la marina. Haciendo caso omiso de las discusiones entre los marines de los alrededores, la mirada de Garp permaneció fija en Smoker, con sus pensamientos turbulentos. ¿Es él? ¿Sigue vivo? No, eso no puede ser correcto. Debería estar muerto. Si no está muerto, ¿por qué no ha habido noticias de él durante tantos años? ¿Por qué solo aparece ahora? Pero si no es él, entonces este emperador Gale, los pensamientos de Garp fluctuaron. Smoker dio una respuesta. Sí, es un pirata que dice ser Carnes. ¿Lo conoces? Garp permaneció en silencio por un momento y luego sacudió la cabeza. No lo conozco. ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo es? Smoker pensó por un momento. Cerca de las aguas territoriales de la sede de la sucursal. En cuanto a su apariencia, es un hombre joven, muy joven, con mucha fuerza. Lleva una espada larga de color blanco plateado en su cintura. Smoker hizo una pausa y luego sacó un cartel de búsqueda de su bolsillo y se lo entregó a Garp. Este es él. Tomando el cartel de búsqueda que le entregó Smoker, el rostro de Garp cambió repentinamente al ver a la persona representada en la imagen. Sus ojos temblaron incontrolablemente y una expresión de incredulidad llenó su rostro. Esto no puede ser posible. Es realmente él. No está muerto. Pensamientos de asombro inundaron su mente. Garp recuperó rápidamente la compostura y de inmediato negó la idea en su mente. No, eso no está bien. No debería ser todavía tan joven. Ya debería ser tan mayor como yo. El joven en este retrato no es él. Sin embargo, tan pronto como surgieron los pensamientos negativos de Garp, Smoker añadió con un toque de autodesprecio. Mi acorazado lo encontró en el mar, e incluso peleamos. No se burle de mí, vicealmirante Garp, pero ni siquiera pude manejar una sola bala contra él. Ni una sola persona en todo nuestro acorazado logró aguantar una ronda contra él antes de ser derrotado. Vine a verte esta vez porque me dijo, si alguna vez conoces a Garp, dale mis saludos. Así que pensé, tal vez lo conozcas. Al escuchar estas palabras, Garp de repente levantó la cabeza. Sus ojos temblaron violentamente como un terremoto, y en el rostro de Garp, la expresión de asombro no se pudo ocultar. ¿Estás diciendo, te pidió que me dieras sus saludos? Capítulo 42. Capítulo 42. Sí, eso es lo que me dijo, afirmó Smoker asintiendo.
Mientras Smoker y Garp conversaban, una ola de asombro recorrió a los marines que estaban detrás de Garp. Oye, ¿habla en serio lo que dijo? Toda la tripulación de un buque de guerra de la marina no pudo ni siquiera aguantar una ronda contra ese tipo llamado Carnes. ¿Estás bromeando? ¿Cómo podría un buque de guerra con cientos de marines no resistir ni siquiera una ronda? Smoker es bastante conocido en el cuartel general de la marina, y los rumores dicen que es increíblemente poderoso. Sin embargo, no pudo aguantar ni un asalto contra ese tipo llamado Carnes. Ese tipo Carnes debe haber tenido aliados, ¿verdad? Si es un pirata, entonces debe haber tenido camaradas con él. Derrotó a Smoker y a los marines en su barco de guerra, ¿no? Sí, debe ser eso. De lo contrario, ¿cómo podría una persona enfrentarse a todo un buque de guerra de los marines? Es demasiado exagerado que cientos de marines no duren una ronda. Sonidos de incredulidad, preguntas y discusiones se extendieron entre los marines. Sin embargo, Smoker y Garp no prestaron atención a las discusiones que los rodeaban. Garp creía firmemente en las palabras de Smoker. Para un individuo fuerte, derribar un buque de guerra en un instante no era una tarea nada difícil. Además, si la persona que Smoker mencionó fuera de hecho Carnes, entonces lograr tal hazaña sería tan simple y sin esfuerzo como comer y beber. La mirada de Garp se posó en el cartel de recompensa que tenía en la mano y, mientras miraba el retrato juvenil, sus pensamientos resurgieron una vez más. ¿De verdad eres tú, Carnes? Tú, no solo no estás muerto, sino que además sigues tan joven como antes y no muestras signos de envejecimiento. Vicealmirante Garp, ¿pasa algo? De repente, la voz de Smoker sacó a Garp de sus pensamientos. Garp levantó la vista y miró a Smoker. No pasa nada. No lo conozco, así que no es necesario que me salude. Muy bien, entonces me iré. Todavía tengo que ir al cuartel general. Estaré atento a esta persona que mencionaste. Con eso, Garp se dio la vuelta y caminó de regreso a su buque de guerra, mientras saludaba a los marines cercanos. Cuando vieron que Garp decidía voluntariamente regresar al cuartel general, los marines que lo rodeaban intercambiaron miradas de perplejidad. Después de todo, independientemente de las circunstancias, Garp nunca tuvo prisa por regresar al cuartel general. A menudo lo retrasaba tanto como fuera posible. Incluso en este caso, a pesar de la petición del almirante de flota Sengoku, no tuvo prisa. Pero ahora, después de poco tiempo en la base de la sucursal, ¿por qué de repente decidió irse? Aunque tenían muchas dudas en mente, los marines se abstuvieron de preguntarle a Garp y regresaron obedientemente al buque de guerra según lo ordenado. Poco después, el buque de guerra con forma de perro partió del puerto de la base filial. Dentro de la oficina de Garp, que le pertenecía únicamente a él dentro del buque de guerra. A diferencia de sus habituales visitas poco frecuentes, esta vez permaneció en la oficina durante mucho tiempo. No hizo nada en particular. Simplemente se sentó allí, apoyándose la frente mientras miraba el cartel de recompensas que tenía en la mano. Mientras miraba el rostro familiar y el nombre familiar, Garp frunció el ceño. Incluso él, que normalmente era despreocupado, mostró una pizca de preocupación en su rostro. Suspiró dejando escapar un largo suspiro, Garp agarró con fuerza el cartel de recompensa que tenía en la mano y habló lentamente. ¿Este mar, va a ser caótico otra vez? En una zona marítima desconocida navegaba una flota formada por 4 barcos piratas, con un total de más de 1000 tripulantes. Al frente de la flota estaba un barco pirata plateado de tamaño mediano. Y no era otro que el barco de los piratas del emperador Gale, el Eternal Gale. A la izquierda del Eternal Gale estaban los piratas de Noruko, a la derecha estaban los piratas de Bonei y en la parte trasera estaban los piratas de Beers. En este momento, en la cubierta del barco de los piratas Bonei. Bonei estaba comiendo pizza, con los ojos llenos de resentimiento mientras miraba al Eternal Gale enfrente. Las heridas causadas por Carnes hace algún tiempo aún no habían sanado y ella todavía estaba envuelta en vendas. ¿En serio, qué quieren esos tipos? Bonei se quejó en tono disgustado y se metió con fuerza un trozo de pizza en la boca. En la retaguardia, varios miembros de la tripulación de los piratas Bonei intercambiaron miradas de perplejidad en respuesta a sus palabras. Incluso si nos preguntas, no lo sabemos. La mirada de Bonei hacia el Eternal Gale se volvió cada vez más resentida. Estos tipos nos atacaron inexplicablemente y nos convirtieron en su grupo pirata subordinado. Ahora no nos dicen a dónde van ni discuten lo que están planeando con nosotros. Nos hacen correr como moscas sin cabeza. Son un montón de bastardos extremadamente asquerosos. Comamos otro trozo de pizza.
Bonnie terminó la pizza que tenía en la mano y preguntó a los miembros de la tripulación. Pronto, un miembro de la tripulación se apresuró a traerle una pizza nueva. Fue en ese momento de breve ocio cuando de repente vio algo no muy lejos en el rumbo de la flota. Había un pequeño bote de madera avanzando lentamente. La forma de este barco de madera era peculiar, se asemejaba a un ataúd, y el mástil principal de la vela tenía forma de cruz. Sentado en el barco había un hombre que vestía una camisa estampada de color burdeos, un sombrero de copa negro con pelaje blanco y un par de agudos ojos dorados como los de un águila. ¿Quién es? En un lugar como este, viajando en un pequeño bote de madera, las palabras de Bonnie fueron cortadas cuando su mirada de repente vio la gran espada que llevaba el hombre en la espalda. Esa espada, casi tan alta como una persona, tenía una empuñadura en forma de cruz y una hoja de color negro azabache que emitía un escalofrío agudo. Bonnie se quedó helada. Ella conocía esa espada. Ese es, Jorm, el Black Blade. Él es Aukeye. Mientras hablaba, Bonnie se frotó los ojos vigorosamente y volvió a mirar. Esos agudos ojos dorados que se asemejan a los de un águila y esa gran espada incomparable, ¿no eran los rasgos definitorios de su identidad? A su lado, al escuchar las palabras ojo de halcón de su capitán, los miembros de la tripulación también hicieron una pausa y preguntaron con cierta confusión. ¿Ojo de halcón? ¿Quién es ese? Bonnie apretó los dientes y giró la cabeza para regañar a los miembros de su propia tripulación. Tontos. Él es uno de los 7 señores de la guerra del mar, el espadachín más fuerte del mundo, Aukeye, Dracule Miauk. Al escuchar a Aukeye, los tripulantes no reaccionaron. Pero cuando se trataba del espadachín más fuerte del mundo, Miauk, lo recordaron de inmediato. Casi al mismo tiempo, todos respiraron profundamente. El espadachín más fuerte del mundo. Dracule Miauk. ¿Por qué él está aquí? Capítulo 43. Capítulo 43 Idiota, ¿cómo voy a saber por qué está aquí? Bonnie se enojó aún más. Pero ahora es más importante discutir. ¿Por qué está Miauk aquí? Está justo enfrente del rumbo del barco. Si las cosas continúan así, definitivamente chocarán. Pueden chocar con cualquiera, pero si chocan con una potencia como Miauk, es puro suicidio. Con eso en mente, Bonnie no pudo evitar mirar instintivamente hacia el Eternal Gale, donde estaba Carnes. TSK. ¿Qué está haciendo este tipo? Nadie vigila el mar. Mientras hablaba, Bonnie se puso de pie. ¿A dónde va, capitán? Preguntaron los miembros de la tripulación pirata de Bonnie a su alrededor, preocupados por sus acciones. Bonnie es su columna vertebral, y si de repente se va y no saben lo que está haciendo, se sentirán incómodos. Voy a llamar a ese maldito bastardo. Si provocamos a ese hombre en el mar, toda nuestra flota estará acabada. La reputación del espadachín más fuerte del mundo no es solo una fanfarronada vacía. Acerca el barco. Date prisa. Mientras tanto, del otro lado. Lo que Bonnie no se dio cuenta fue que había gente vigilando el Eternal Gale. Por el contrario, ya habían visto un pequeño barco en el mar desde el principio y se lo habían informado a Carnes. Sin embargo, recordaron la situación cuando conocieron a Angeli por primera vez. Carnes simplemente hizo un gesto con la mano, lo reconoció y dejó que se encargaran ellos mismos. Quienes viajan solos en pequeñas embarcaciones por la primera mitad del Grand Line subestiman en su mayoría los peligros del mar. Solo un pequeño número de personas tiene suficiente fuerza. En la torre de vigilancia del mástil del Eterno Vendaval. La tripulación de servicio notó que los piratas Bonnie se acercaban a su barco principal. ¿Por qué se están acercando? Susurró para sí mismo y luego se volvió hacia la tripulación de abajo y gritó. Oigan, presten atención. Los piratas Bonnie están acercando su barco. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todo el equipo de abajo miró hacia arriba. Al mismo tiempo, porque Bonnie, que tenía prisa, no esperó a que el barco se acercara por completo antes de abordar. Cuando los dos barcos todavía estaban a más de 10 metros de distancia, ella saltó y aterrizó de manera constante en la cubierta del Eternal Gale. La figura de Bonnie aterrizó de manera constante en la cubierta del Eternal Gale. Se enderezó y miró a su alrededor antes de hablar directamente. ¿Dónde está el capitán? Justo cuando Bonnie terminaba de hablar, una voz repentina vino detrás de ella. ¿Qué quieres con nuestro capitán? Este repentino comentario sorprendió a Bonnie, que no estaba preparada, y rápidamente se volvió para mirar detrás de ella. Para su sorpresa, vio a un hombre con traje, gafas de montura redonda y orejas puntiagudas detrás de ella, alguien a quien ni siquiera conocía cuando apareció. Instintivamente, Bonnie inmediatamente se distanció de Demiurge.
Este tipo. ¿Cuándo vino detrás de mí? Ni siquiera me di cuenta. El corazón de Bonnie latía con fuerza y un escalofrío le recorrió la espalda. Se sintió conmocionada y aterrorizada por la repentina aparición de Demiurge. Si él fuera un enemigo, ella probablemente ni siquiera sabría cuántas veces habría muerto ya. Al parecer, sintiendo el nerviosismo de Bonnie, el rostro de Demiurge mostró una leve sonrisa. No hay necesidad de estar tan tenso. Aunque tu fuerza es débil, todavía se te considera un subordinado del capitán. En circunstancias normales, no te pondré una mano encima. El tono de este tipo es tan exasperante. Bonnie murmuró para sí misma, pero ahora no era el momento de discutir con Demiurge. La persona que va delante del barco es Dracule Miauk. Necesitamos cambiar nuestro rumbo rápidamente, o si chocamos de frente con él, estaremos en un gran problema. Después de decir esto, Demiurge inmediatamente ordenó a sus subordinados cambiar el rumbo del barco. Eso es lo que estaba pensando Bonnie. Sin embargo, la realidad frente a ella fue completamente inesperada. Demiurge abrió levemente la boca y salió una voz con un toque de confusión. ¿Drácula Miauk? ¿Quién es? Bonnie quedó estupefacta en el acto, mirando a los ojos de Demiurge con incredulidad. ¿No conoces a Miauk? Estás bromeando conmigo. Él es Aukeye, Miauk, el espadachín más fuerte del mundo. Demiurge mantuvo la compostura en su rostro. Este comentario de Demiurge hizo que Bonnie se echara a reír directamente. ¿Y qué? ¿Estás buscando la muerte? ¿Y qué? Sin intención de discutir con Demiurge, Bonnie habló directamente. Olvídalo, incluso si te lo digo, no lo entenderás. Quiero conocer a tu capitán, quiero hablar con él personalmente. Demiurge cortésmente sacudió la cabeza. Si estás aquí por la persona que está delante, lo siento, pero el capitán nos ha confiado que nos encarguemos de todo. Si vas y lo molestas, inevitablemente nos hará parecer inútiles, incapaces de manejar incluso asuntos tan triviales. Bonnie se enojó, dio 2 pasos hacia la proa del barco y señaló a Miauk en el mar. Asunto trivial. ¿Estás loco? ¿Estás diciendo que el espadachín más fuerte del mundo es un asunto trivial? Es el mejor espadachín del mundo. ¿Crees que puede ser su rival? Demiurgo permaneció en silencio. Bonnie sintió que Demiurge no era razonable. ¿Cómo es posible que sus subordinados no entendieran nada? ¿Y se atrevieron a ser enemigos del espadachín más fuerte del mundo? ¿Están cansados de vivir? En ese momento, cuando las dos partes se acercaron, la sombra del gran barco envolvió por completo a Miauk y su barco. Miauk levantó lentamente la cabeza y, con solo una mirada al Eternal Gale que tenía delante, lentamente se estiró hacia atrás para agarrar a Yoru, el Black Blade enfundado en su espalda. Al presenciar esta escena, Bonnie se sorprendió. Instintivamente retrocedió 2 pasos, su rostro revelaba una expresión incontrolable de miedo y su voz temblaba. Se acabó. Se acabó. Esto es un gran problema. Capítulo 44. Capítulo 44. El resonante choque de una espada larga resonó en el aire mientras Dracule Miauk desenvainaba su espada negra, con Yoru detrás de él. Se mantuvo erguido, su expresión tranquila e inquebrantable mientras miraba hacia el barco entrante. Con movimientos deliberados, levantó lentamente su espada larga. No había lugar para vacilaciones ni palabras. Con un paso confiado hacia adelante, su espada descendió rápidamente en un ataque, apuntando directamente al Eternal Gale. El ataque fue acompañado por una ráfaga de aire, cuando una temible aura de espada verde esmeralda estalló, iluminando los alrededores. Su aterradora energía se extendió, amenazando con engullir toda la nave. Bonnie, sus piratas Bonnie, los piratas Noruko y los piratas Beers, todos presentes en el barco, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, jadeando de fría anticipación. En un abrir y cerrar de ojos, el aura de la espada verde esmeralda en forma de media luna se disparó hacia el vendaval eterno. El sonido del aire desgarrado resonó en la cubierta. Dondequiera que pasara el aura de la espada, incluso la superficie del mar se abrió, creando un enorme abismo. En la cubierta del Eternal Gale, Bonnie podía sentir el aura horrible que emanaba del tremendo ataque con espada. Sus ojos se abrieron cuando el aura de la espada se acercó, expandiéndose en su visión. Era como si hubiera descendido a un abismo helado. Una frialdad abrumadora la invadió. Se acabó, vamos a morir, no podemos resistir un ataque a alta magnitud. Sorprendentemente, el primer pensamiento de Bonnie no fue huir, sino que la desesperación la consumió. Corra, Capitán Bonnie.
Los miembros de la tripulación de los piratas Bonnie gritaron en voz alta, instando a su capitán a escapar mientras el aura de la espada verde esmeralda se abalanzaba sobre el vendaval eterno. Pero Bonnie ya no podía oír nada. En este momento, sus ojos permanecieron fijos en el aura de la espada en expansión, y el único sonido que pudo percibir fue el corte del aire por el aura mortal. De esos malditos bastardos. Si me hubieran escuchado antes, esto no habría sucedido, ¿verdad? Sintiéndose impotente, pensamientos de rendición invadieron la mente de Bonnie mientras permanecía allí inmóvil, esperando su inminente destino. Sin embargo, justo cuando el aura de la espada estaba a punto de descender sobre el vendaval eterno, los ojos de Bonnie vieron a un hombre con una túnica blanca, aterrizando en la proa del barco. Llevaba una espada larga de color blanco plateado. Frente a la amenazante aura de la espada, la expresión de Ulquiorra Racifer se mantuvo sin cambios. Levantó lentamente su mano derecha, enfrentándose directamente al aura de la espada verde esmeralda. El choque entre su palma y el aura de la espada estalló, creando un enorme rugido que desafió las expectativas. El impacto residual fue inmenso, causando ondas visibles de aire que se ondularon en todas direcciones, barriendo con una ráfaga de viento. Incluso la superficie del mar debajo del barco se agitó violentamente, estrellándose contra el casco. Sin embargo, a pesar del caos, Ulquiorra Racifer, que atrapó el corte de Meowth con las manos desnudas en la proa del barco, se mantuvo decidido, sin verse afectado por la fuerza. Permaneció firmemente plantado, sin moverse ni un centímetro. Su brazo, después de haber desviado el aura de la espada, se dobló ligeramente. Ulquiorra Racifer agitó su brazo, alterando a la fuerza la trayectoria del aura de la espada, provocando que se estrellara contra la superficie del mar. El mar explotó y olas imponentes se elevaron a varios metros de altura. Entonces, las olas creadas por el aura de la espada cayeron como un aguacero torrencial. Bajo la lluvia torrencial, Bonnie volvió a sus sentidos. Ella fue testigo de todo el espectáculo y su rostro mostró una expresión de asombro sin precedentes. ¿Qué? ¿Es esto un truco? Este tipo realmente atrapó el aura de espada de Meowth con las manos desnudas. Y realmente lo detuvo. ¿Cómo es esto posible? Tiene mano de hierro. Ese es un ataque del espadachín más fuerte del mundo. Bonnie exclamó asombrado. Su tono se llenó de sorpresa incrédula. Incluso los miembros de la tripulación del barco de los piratas Bonnie abrieron mucho los ojos y miraron a Ulquiorra Racifer en la proa del Eternal Gale con expresiones de desconcierto. ¿Estoy alucinando? En la cabina de Carnes a bordo del Eternal Gale. Al escuchar la conmoción proveniente del barco, Carnes levantó lentamente la cabeza y se volvió hacia la fuente del sonido. Parece que esta vez, hoy tenemos algunas personas interesantes entre nosotros. Carnes habló y tomó una espada cercana, dirigiéndose hacia el origen del ruido. Ulquiorra Racifer estaba de pie con las manos en los bolsillos, observando tranquilamente a Meowth abajo. Asimismo, Meowth observó de cerca a Ulquiorra Racifer de pie en la proa del Eternal Gale. Después de un momento, una sonrisa apareció repentinamente en el rostro de Meowth. No esperaba que incluso en estas aguas hubiera individuos poderosos. Detrás de Ulquiorra Racifer, en medio del asombro de Bonnie, Demiurge, que estaba detrás de ella, se empujó las gafas ligeramente y habló. Captar un ataque a calibre es natural para nosotros. ¿Tienes alguna idea de quiénes somos? Bonnie giró la cabeza sorprendida, buscando incrédulamente la confirmación de Demiurge. ¿Este calibre? ¿Me estás diciendo que un ataque del mejor espadachín del mundo es simplemente calibre? ¿Estás bromeando? Demiurge ni confirmó ni negó, respondiendo con calma. Solo mira. Lanzar un ataque contra nosotros será el mayor error que haya cometido en su vida. Swoosh. 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 Tan pronto como Demiurge terminó de hablar, 3 figuras negras salieron disparadas a una velocidad increíble, saltando desde la proa y aterrizando en la superficie del mar. Para sorpresa de todos, los 3 individuos no se hundieron en el mar como se esperaba. En cambio, milagrosamente se pararon sobre la superficie del agua. Como si fuera tierra firme. En el medio, Human Pat Pine vestía una capa negra, con un largo cabello naranja ondeando al viento. Del lado izquierdo, Preta Pat Pine, ligeramente gordita, poseía un rostro adornado con 6 varillas negras idénticas. En el lado derecho, Asura Pat Pine, también vestido con una capa negra, tenía varias púas negras que sobresalían de su cabeza calva. Parado en la superficie del mar. La expresión de Meowth reflejó un matiz de asombro al observar a los 3 individuos desafiando las leyes de la naturaleza.
No hubo intercambio de palabras entre las dos partes. Preta Pat Pine en el lado izquierdo se balanceó con gracia y, al instante siguiente, rápidamente pisó la superficie del mar, lanzándose hacia Miauk. Capítulo 45. Capítulo 45. En un momento, Preta Pat Pine corrió hacia el frente de Miauk y extendió su mano, condensando una vara negra que apuñaló directamente en la frente de Miauk. Sin miedo, Miauk blandió su espada negra. Yoru cantó un corte casual. Un zumbido ensordecedor estalló cuando el aura de la hoja esmeralda presionó hacia Preta Pat Pine. Por extraño que parezca, justo cuando el aura de la espada estaba a punto de golpear a Preta Pat Pine, de repente giró su cuerpo, evadiendo por poco el ataque de Miauk de una manera que parecía imposible para una persona común y corriente. Él lo esquivó. Incluso Miauk no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Sin embargo, Preta Pat Pine no le dio a Miauk la oportunidad de recuperarse. Con un rápido giro, una vez más empujó la vara negra hacia Miauk. Miauk, en lugar de defenderse, lanzó un contraataque, usando su ofensiva como defensa, y blandió su espada larga hacia Preta Pat Pine. La espada larga de color negro azabache tenía un brillo escalofriante y cada golpe contenía un aura aguda y aterradora. Así, la intensa batalla entre los dos se desarrolló en ese pequeño barco de madera. Clan. 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 Clan, el sonido nítido de los choques de hierro resonó continuamente. Ambos movieron y actuaron con gran velocidad. Cada choque entre la espada larga y la vara negra producía chispas brillantes. Sin embargo, esta feroz batalla no duró mucho antes de que Preta Pat Pine comenzara a quedarse atrás. Esto preocupó a los piratas Bonney en el barco que no podían entender la situación. Bonney, sintiéndose urgente, se volvió hacia Inouk y le dijo: «Rápido. Sube y ayuda. Esa persona no podrá aguantar mucho más». Sin embargo, esta vez, Inouk ignoró a Bonney y se centró en observar la situación. Además de Inouk, los 6 caminos del dolor en el barco, Camino Deva, Camino Animal y Camino Naraka, también observaban cuidadosamente la pelea. Sus ojos morados de Rinnegan con círculos negros concéntricos giraron ligeramente, capturando cada movimiento y detalle de los dos combatientes. En ese momento, después de casi un minuto de intensa batalla entre Preta Pat Pine y Miauk, Uman-Pat y Asura-Pat, ubicados sobre la superficie del mar, finalmente tomaron acción. Asura-Pat Pine dio un paso adelante, cruzó las manos y se arrodilló sobre una rodilla. Inmediatamente, Uman-Pat Pine saltó y pisó a Asura-Pat. No hubo comunicación verbal entre ellos, pero sus acciones estuvieron perfectamente coordinadas. Sin ninguna señal, ambos ejercieron fuerza al mismo tiempo. Asura-Pat Pine arrojó con fuerza a Uman-Pat Pine hacia Miauk. El sonido de una ruptura en el aire resonó cuando la figura de Uman-Pat Pine llegó en un instante, lanzando una poderosa patada hacia Miauk. Ante el repentino ataque de Uman-Pat, Miauk mantuvo la calma, manteniendo su ritmo. Rápidamente, colocó su espada larga horizontalmente frente a su pecho. La feroz patada produjo un fuerte sonido atronador. Miauk y el barco se alejaron varios metros. Sin darle mucho tiempo para recuperar el aliento, Preta Pat Pine y Asura-Pat Pine cargaron contra Miauk desde 2 lados. Agarrando su propia mano derecha, Asura-Pat Pine la giró y tiró de ella. Su mano derecha fue sacada directamente, revelando una docena de misiles. Inmediatamente, se escuchó una serie de sonidos de ignición y la docena de misiles volaron hacia Miauk desde todas las direcciones. ¿Qué es esto? Miauk estaba algo sorprendido. Después de haber navegado en el mar durante tanto tiempo y haber visto tanta gente, era la primera vez que se encontraba con alguien que podía esconder misiles en sus brazos y liberarlos cuando fuera necesario. Pero no tuvo tiempo de dudar ni de sorprenderse. Sosteniendo con fuerza la espada negra Yoru en su mano, Miauk la blandió rápidamente varias veces. Varias auras de espada verde esmeralda volaron, cortando hacia los proyectiles entrantes. Explosiones resonantes resonaron sobre la superficie del mar y un espeso humo negro permaneció en el aire, negándose a disiparse. En el mismo momento, la figura de Uman-Pat Pine atravesó el humo negro, empuñando una vara negra y lanzando un asalto repentino contra Miauk. Coordinando con el asalto de Uman-Pat Pine estaba Preta Pat Pine, corriendo desde el otro lado. Al mismo tiempo, en la cubierta del Eternal Gale, observando la prolongada batalla entre los 3 Pats of Pine y el mundialmente famoso espadachín Miauk, que había estado yendo y viniendo durante tanto tiempo, Bonney no pudo ocultar su asombro en su rostro y habló en voz baja. ¿Tan poderosos, realmente pueden resistir contra Miauk durante tanto tiempo?
Sin embargo, tan pronto como Bonnie terminó de hablar, Demiurge a su lado miró a Deva Pathpine y habló lentamente. Esto está tardando más de lo esperado, Nagato. Bonnie se sorprendió un poco e inconscientemente giró la cabeza en la dirección que miraba Demiurge. Del otro lado, vestido con un abrigo largo negro y cabello corto de color naranja, Deva Pathpine estaba de pie en el borde del barco, observando el campo de batalla en la superficie del mar. Después de escuchar las palabras de Demiurge, Deva Pathpine giró lentamente la cabeza y respondió. Lo sé, pero es hora de que me retire. Demiurge frunció el ceño. ¿Retirada? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Deva Pathpine permaneció tranquilo, su voz firme. Porque es orden del capitán. Ha llegado. Como respondiendo a las palabras de Deva Pathpine, en el momento en que bajó la voz, la puerta de madera de la cabaña se abrió lentamente. Con Eclipse colgando de su cintura, Carnes salió lentamente de detrás de la puerta. Ya sabía quién era el recién llegado. Fue precisamente porque sabía quién era que Carnes le había ordenado a Nagato que se retirara mientras él todavía estaba en la cabaña. Debido a sus heridas de larga duración, Carnes no pudo participar en combate y no se había encontrado con un oponente verdaderamente digno desde que zarpó. Había empezado a sentirse oxidado en la batalla. Ahora que se había topado con un oponente formidable, ¿cómo podría Carnes permanecer voluntariamente como un espectador? Esperaba ansiosamente una batalla emocionante y estimulante. Capitán, Demiurge parecía querer decir algo. Pero fue detenido por Carnes, quien tenía una sonrisa en su rostro mientras levantaba la mano. Flexionando ligeramente las piernas, Carnes caminó directamente hacia la proa del barco. Sintiendo la refrescante brisa marina en su rostro, Carnes miró a Mihawk, que estaba peleando en el mar, y una sonrisa apareció en su rostro. Ahora es el momento de un cambio.